Saludos desde la Frecuencia, podcast friki, rolero y mucho más. Cuando empecé a jugar al rol empecé por el tejado. Claudia era amiga mía por entonces y me comentó la posibilidad de hacer una partida de rol. Estuvimos dándole bastantes vueltas y hablando por teléfono, pero ello coincidió con el final de las clases en la universidad. Sí, la universidad a mí me pilló talludito. Otros, como un amigo mío, Pablo, por ejemplo, que puede que traiga un día, empezó desde la adolescencia, incluso un poco antes. Os contaba que llegó el verano. Yo por entonces vivía lejos de la ciudad, en pleno campo, y hasta que no llegó el otoño y el comienzo de las clases no pude correr a la tienda friki de confianza, que era la Confederación en Málaga, ahora llamada Comic Stores. Allí, por unos irrisorios 20 euros de los años 2000, compré el Vampiro la Mascarada. Ya había sido objeto de mis atenciones. Lo había estado curioseando un poco. Claudia y yo hablamos durante muchas tardes y nos faltaban muchos datos, ¿no? Y finalmente optamos por ese juego y compré el manual. Venía retractilado y no lo pude abrir hasta pasados algunos exámenes de septiembre que tuve que recuperar. Y fue un delirio aquello, el esperar al momento de poderlo abrir. Estaba ahí seduciendo con su pequeña llamada, ¿no? Su pequeña canción de sirena con esas portadas de color verde mármol y la rosa en medio. Ese título, Vampiro la Mascarada, en fin. Cuando lo abrí, emocionado por lo que suponía abrir un manual como ese, que por entonces corría el año 2000 y tenía pues la peor fama que se puede llegar a tener un juego de rol, porque además los medios de comunicación estaban enloquecidos por ese momento que tenía que ver con las noticias diarias de asesinatos atribuidos a juegos de rol. Y es verdad que hubo un par de casos, pero bueno, mal se adjudicaron los juegos de rol y unos cuantos más. De hecho, por entonces salió la camiseta aquella negra con las letras en blanco que ponía lo de juego al rol y no he matado a nadie. Todavía. Me encantaba esa camiseta. No sé si la conservo. Bueno, no sé, fue una declaración de intenciones por entonces. Sí, me voy por las ramas. Contaba que cuando abrí el libro me sedujo inmediatamente todo. Vale que era una edición, estaba encuadernada, en pasta dura y estaba cosida, pero el papel era blanco, offset, la tinta también se olía, pero no sé, fue un todo, un conjunto completo que me sedujo, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Y quizás por el momento, quizás por todo lo que pasó después de meterme más en el mundo rolero, pues fue aquello lo que finalmente hace que lo recuerde con ese cariño. Es un cariño que no ha conseguido ningún otro juego de rol para mí. Bueno, quizás Leyenda de los 5 Anillos en su segunda edición, que también fue mi segundo juego de rol. Quitando eso, pocos me han provocado esa sensación y me la siguen provocando cada vez que cojo el manual, que hoy en día está hecho polvo de haberlo llevado a las partidas en vivo, de haberlo llevado un montón de partidas en mesa. Tenía la sensación, cuando lo abría, de que estaba en el borde de la legalidad, ¿no? En el borde de la sociedad, porque estaba abriendo un juego de rol. Oh, Dios mío, horrible todo. Pero no sé, el trasfondo completo, la lectura, los relatos intermedios que tiene, todo eso me atrapó. Y más este tipo de juego de rol, el de Mundo de Tinieblas, desarrollado por la White Wolf, que es un juego muy muy orientado a la narración más que a los camiones de dados, o como dice otra amiga mía, Rosa, las hormigoneras de dados. Y aún así hay veces que se consigue tirar una hormigonera y todo. Hubo grandes partidas, es verdad, y casi todas, sobre todo al acabar la carrera, donde ya pude conformar un primer grupo más o menos fijo de jugadores.
Pasaron muchas cosas por entonces antes de que uno llegue a sentarse, pero el primer grupo siempre es más recordado, creo yo. El grupo se deshizo unos años después. Personajes que en su mayoría han sobrevivido, otros mueren, y como suele pasar, bueno, pues eso, el grupo se desgajó y del original quedaron solo 2 jugadores, a los cuales fui integrando nuevos jugadores, gente que conocimos, hasta formar el último grupo, que es el que mantuve hasta hace 3 años, cuando por motivos laborales, por bueno, las cosas. La vi. En fin, pero no sé, el rol me enseñó que nada es fijo. Es verdad que hay grupos que se esfuerzan mucho por quedar, por seguir, por tener esa continuidad. En mi caso, no sé, podemos decir que se juega cuando se puede y bueno, de tiempo a esta parte, pues por asuntos, pues no se ha podido jugar, no he podido preparar partidas. Tengo que decir que yo empecé por la casa por el tejado, como he dicho al principio. Yo empecé masterizando. Sé que otros dicen masterear, otros dicen mastear, yo qué sé, yo digo masterizar. Yo empecé masterizando. Soy mal jugador. Juego poco. Prefiero preparar partidas y hacer narraciones, y eso es quizás lo que más me gusta del juego de rol. Y sobre todo los formatos narrativos. Las historias, contar historias. Más que sumergirte en un sistema complejo, es que te den el sistema justo y necesario para poder interactuar dentro de una historia, y quizás eso es lo que más me gustó de Vampiro en ese momento. Además de que tenía un trasfondo muy chulo, muy currado por entonces, que a mis tiernos 20 añitos, pues imagínate, aquello era el sumum para alguien que venía de la culturilla gótica, de ese underground, un poquito así coqueteado, ¿no? Y Vampiro pues era una delicia. Bueno, ahora personas que traiga para la mesa camilla son amigos de ese grupo de rol, y luego ya intentaré traer a más gente de fuera. Pero bueno, hablaba de las historias. Una buena historia y los reflejos de un máster curtido hacen maravillas, unido siempre a jugadores que han sido capaces de captar la esencia de esa historia y meterse dentro. Y crea historias inolvidables, que son cosas que unen a la gente, al menos para mí, según mi punto de vista. Salga bien la historia o salga mal, sea una crónica de estas que duran años y que al final se desvanece o acaba o salta por los aires o se queda ahí colgada y olvidada en un cajón, la historia está ahí, y la historia une a la gente, a los jugadores, sobre todo cuando has conseguido un núcleo estable de jugadores. Pero bueno, que las partidas salten por los aires es algo, no sé, es algo hasta divertido a veces, y tiene su encanto. Ya hablaremos alguna vez en una mesa camilla. También pensaba en este podcast hacer algo así, ¿no? No todos los podcasts van a ser el Grimorio, y ni el Grimorio va a ser todo el podcast. Hablar más de rol en general, quizás algún programa dedicado solo a la tertulia. Bueno, veremos. Pero bueno, va siendo hora de que abra el siguiente capítulo para nuestro querido Fronsac, que está algo agobiado. Vamos a ver por qué es lo que pasa. Sin más, sin enrollarme mucho más, os dejo con el tercer capítulo del Grimorio de Fronsac. Esta vez está dedicado a la otra secta, el Sabbat. Es una secta con la que yo apenas he jugado, creo que habré hecho 1 o 2 partidillas o así. Soy más camarilla, la verdad. Y luego ya de otras sectas, pero esa la vamos a dejar para más adelante, que tengo ganas de hablar de ella. Os dejo con el capítulo 3, el Sabbat. Cae la noche. Han pasado apenas 3 días y ya he recibido algunas malas visitas. La primera fue la mujer.
solo se dejaba ver en la lejanía, así que no sé si cuenta exactamente como una visita. Al lado de los cipreses del borde de la cerca exterior, no sé si olió las trampas que he estado colocando, pero no quiso entrar. Lástima, habrían sido unos bonitos fuegos artificiales. Luego están los otros dos tipos, los que vinieron por la mañana. Decían que eran ayudantes del sheriff. Imaginan mis risas interiores cuando lo dijeron después de haber investigado sobre los sheriff de la camarilla. Pobres desgraciados. Pero por sus preguntas, por lo que me dijeron, venían a tantear. La casa llevaba mucho sin habitar, pero los convencí. Aunque estoy seguro de que al menos uno de ellos tiene un amo vampírico. El otro puede que sea de verdad un pequeño sheriff de provincias, de esos que se mosquean cada vez que alguien nuevo llega. No lo sé, tampoco me importa demasiado, pero lo tendré todo en cuenta. Sigo investigando los datos, aunque me estén vigilando. Intento compilarlos todos lo más posible para llevármelos finalmente a otro destino. Quizás blinde la casa totalmente y la convierta en un servidor completo. No lo sé. La cuestión es que de todas maneras muy cómodo aquí no se está. Hay viento, hay goteras y putos ratones que me ponen de los nervios. Ayer por la noche, después de intentar descodificar sin mucha suerte un pequeño diario, escuché un ruido detrás de mí y claro, vampiros, oscuridad, noche. Saqué el arma, disparé y el ratón se quedó muy acojonado. No he vuelto a verlo, creo. Voy a ver si pongo todo esto en pie. Estoy adentrándome en una parte más oscura. Esta noche el fuego arde y a lo lejos retumba una tormenta por desatarse. Menuda temporada me espera. No hay luz fuera más que algún rayo ocasional que recorta las siluetas agudas de los cipreses. Apuro el bourbon. Vuelvo a llenarlo. Reviso las puertas y los sistemas de seguridad. Y vuelvo al despacho a seguir compilando toda la información. El Sabbat. Mientras apunto todo en lo que será mi grimorio propio, trato de no dejar volar la imaginación, porque donde la camarilla es una asamblea de bestias que se cubren de educación y urbanidad, prejuicios y malas intenciones, esta secta, que también se hace llamar la espada de Caín, es pura furia desatada. El Sabbat es complejo, oscuro, y aunque dicen desgajarse del supuesto orden de la camarilla, también tienen sus normas, su maldad y sus tramas. Voy a ver si lo pongo todo en pie sin liarme demasiado. ¿Recordáis lo que os conté sobre el tratado de la Convención de Thorns? Pues la otra parte agraviada que estuvo allí presente formó el Sabbat. Un poco de contexto. Estamos en el siglo XV y todo apesta. No hay alcantarillas y la gente es asquerosa. Los antiguos, que por entonces abundan, da igual el clan, por entonces ordenaban en altos y bajos clanes. No hemos cambiado mucho, desde luego. Esclavizan a los vampiros que crean mediante un lazo de sangre llamado vínculo, que les hace dependientes de ellos. Al parecer, les dan su propia sangre, crean vínculos de distinto poder, y eso los obliga a hacer cosas por ellos. No lo sé. Tengo que investigarlo. Hay unas investigaciones por ahí. Al parecer, hasta entonces habían los clanes y los más poderosos velan al parecer por los intereses de los llamados antediluvianos. Ya sabéis, esos cabrones que dieron origen a los linajes o a los clanes, como los llamen, con nombres ridículos y que son ultrapoderosos de la tercera generación. Hasta entonces habían existido más que como renegados, manadas libres a través del caos, de
de esos tiempos que sigue azotando Europa hasta el siglo XIX. Se oponen estos Sabbath a los intereses de los antediluvianos. En el siglo XIX se produjo un hecho político. Bueno, se produjeron muchos, pero nos centramos en uno. Todos los descontentos, empezando por los clanes La Sombra y Simiche, que habían matado a su antediluviano y a otros antitribus, se reunieron solemnemente el 19 de septiembre de 1803 en Estados Unidos. Una nación en pañales aún, y promulgaron el Pacto de la Compra, con el mismo nombre que el Pacto de Jefferson, por el que firmó la compra de Luisiana. Poco tiempo después, el 21 de diciembre de 1933, en el solsticio de invierno, el Sabbath lanza el juramento del Código de Milán bajo el regente Gorkrist. Al parecer, regente es el término dado de quien dirige el Sabbath. Mira tú, tanta rebelión contra los poderosos para luego acabar con una estructura similar. Lo tengo por aquí. Espera, este es el Código de Milán. Bueno, ya que estamos todos aquí, un repasito para los novatos. Código de Milán. Espero que estéis atentos. 1. El Sabbath permanecerá unido en su apoyo al regente de la secta. En caso necesario, será elegido un nuevo regente. El regente respaldará la lucha contra la tiranía, garantizando la libertad de todos los Sabbath. 2. Todos los Sabbath servirán a sus líderes lo mejor que puedan mientras dichos líderes sirvan la voluntad del regente. 3. Todos los Sabbath observarán fielmente los Auctoritas Vitae. Bien. Continuamos. 4. Todos los Sabbath respetarán la palabra de honor prestada mutuamente. 5. Todos los Sabbath tratarán a sus pares con justicia, equidad, defendiendo la fuerza y la unidad de la secta. Si es necesario, proveerán a la necesidad de sus hermanos. 6. Todos los Sabbath deben anteponer el bien de la secta a sus propias necesidades, sea cual sea el coste. 7. Quienes no sigan honorablemente este código serán considerados menos que iguales y por tanto indignos de recibir asistencia. 8. Como siempre ha sido y siempre será, la Lex Talionis representará el modelo de justicia inmortal al que todos los Sabbath deben recurrir. 9. Todos los Sabbath se protegerán unos a otros frente a los enemigos de la secta. Los enemigos personales seguirán siendo responsabilidad personal, a menos que pongan en peligro la seguridad de la secta. 10. Todos los miembros de la secta defenderán el territorio del Sabbath frente a cualquier poder exterior. 11. El espíritu libertario será el principio fundamental de la secta. Todos los Sabbath tienen derecho a esperar y reclamar libertad de sus líderes. 12. Los derechos de monomancia serán utilizados para resolver las disputas entre los Sabbath. 13. Todos los Sabbath apoyarán a la mano negra. Bien. Añadidos. 14. Todos los Sabbath tienen derecho a vigilar el comportamiento y actividades de sus camaradas para conservar la libertad y la seguridad de la secta. 15. Todos los Sabbath tienen derecho a convocar un consejo de sus pares y líderes inmediatos. Y 16. Todos los Sabbath actuarán contra quienes usen en beneficio personal y en contra de los intereses de la secta los poderes y la autoridad conferidos por esta. Las acciones emprendidas en su caso seguirán solamente el curso aprobado por el quórum del presi. Bien, ¿hemos retenido algo? ¿Lo vuelvo a repetir? Los cargos en la espada de Caín. Vamos a poner un poco de orden en esta mierda. Me está sorprendiendo todo esto y me tiene bastante perplejo. Y no es el Bourbon. No estoy bebiendo Bourbon, estoy bebiendo ginebra. Para ser vistos como heraldos del caos sobre el papel, parecen bastante organizados, al menos en apariencia. Sus ciudades...
Decir sus me enerva y me cabrea enormemente ante la cantidad de mentiras sobre las que se ha construido nuestro mundo. Bueno, sus ciudades, como decía, son zonas caóticas en algunos casos, eriales y yermos de delincuencia y error en otros, y en el mejor de los casos, lugares que conservan bajo un puño férreo la apariencia de urbanidad. Para mantener ese orden tienen diversos cargos, empezando por el de regente. Su trabajo es coordinar la secta por algo llamado consistorio, que es una especie de junta de los más poderosos. ¿Os suena? Porque a mí sí. Se dedica a entretener a los más vampiros, ordenar y dirigir, que parece ser que es lo que mejor hace. Más de lo mismo. La actual regente responde al nombre de Melinda Gilbraith, antitribu toreador, que al parecer pasa gran parte de su tiempo en Ciudad de México. Con razón están tan jodidos. Al parecer la información de que dispongo afirma que pasa demasiado tiempo en sus cosas y poco en el plan general. Bueno, no voy a llorar. Por lo que veo, todo este material ha sido compilado por miembros del clan Nosferatu y por los antitribu del mismo clan conjuntamente. Interesante, ya veré cómo les saco rédito a todo esto. Luego en la escala están los cardenales, que se responsabilizan de grandes regiones y se dedican a coordinar al Sabbath en esa llamada Lijado, gran juego que ellos juegan desde tiempos inmemoriales, pero que no se determinan estrategias, planean la caída o adquisición de ciudades y regiones llamadas diócesis. Le siguen en poder los llamados Prisky o Prisky, que son una especie de asesores de altos vuelos. No son responsables directamente de territorios, sino que son unos consejeros del consistorio que van donde su consejo hace falta. Creo que son unos tocapelotas. Deben tener más de 200 años y casi todos son la sombra, Simise o antitribu toreador. Son tocapelotas entonces de altos vuelos. No son bien vistos por los más jóvenes del clan, porque les recuerda enormemente a los antiguos de la vieja noche, pero ¿a quién le importa? Pero al final, si consiguen progresar, tendrán que dorarles la píldora o succionarles la sangre de donde ellos digan, porque al parecer su visto bueno hace falta para ascender a arzobispo. Siempre igual, uno de rodillas y otro de pie. Los arzobispos son el equivalente al príncipe de la camarilla, más o menos, y tienen la responsabilidad de dirigir la ciudad que le encomienden. Además suelen también cubrir o enmascarar la actividad vampírica. Sí, una especie de mascarada. Eso tiene que escoger, creo yo. De la que curiosamente, por lo que he visto y leído, también se ríe. Supongo que para ellos cubrir la mascarada puede implicar matar a los testigos en lugar de encontrar excusas o algo así. Algunos, como Monsada en Madrid, Giancialeazzo en Milán, tienen bastante fama. Parte de sus labores es realizar los autoritas ritae, los innobiles ritae. He encontrado información sobre los ritae, luego si nos da tiempo lo veremos, depende de cómo vaya la noche. Los obispos son como se hacen llamar los que forman el consejo cuando una ciudad no tiene un arzobispo. Son escogidos por autoridades más altas y pueden ser sacerdotes de manada o ducti. Suelen ser escogidos para compensarse mutuamente, donde uno es un capullo y el otro será gilipollas, no lo sé. Pero según esto, los que son más entendidos en estrategia a lo mejor no entienden tanto de esos ritos y entonces escogen a otro que lo compense, yo qué sé. Parece ser algo así. Al parecer el temperamento frío y calmado no suele ser común en el Sabbath y es bastante notoria su facilidad para perder los estribos. Los he mencionado por encima, pero los Ducti son los líderes de manada y convoca a los Esbat. Es un término tomado del ocultismo pagano, que son esas reuniones de manada que al parecer forman parte de los Ritae. Estos Ritae parecen importantes para estos Sabbath, pero no son los únicos con poder también.
comparten poder con los sacerdotes, que tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de la manada. Bienestar espiritual, tengo entendido, y suele recaer en los Imise. O sea, que tienen uno que dirige y a una especie de cura, confesor o sacerdote. Qué asco. Ya me estoy mareando entre tanto cura para una bandada de vampiros salvajes. Pero me quedan unos de los que he leído algo y no me gusta nada. Los templarios o paladines, que son una suerte de guardaespaldas y asesinos. Son efectivos, siempre militares que... ¿Pero qué? ¡Así aprenderán, hijos de puta! ¡Morir! Perdonad. Unos desgraciados han intentado colar. Aún es de noche y quedan varias horas, pero si creen que activando mis trampas van a hacer que deje el trabajo que estoy haciendo, lo llevan claro. Queda poco para que lo pueda trasladar toda una caravana y empiezan a moverme más. Esta casa es un cuartel provisional. Espero que revienten. Ay, eso va a hacer un agujero en el jardín. Bueno, me he serenado un poco. Vamos a ver, ¿dónde me quedé? Ah, sí. La estructura. Bueno, pues estos cabrones al parecer tienen otra parte de la estructura, que son las facciones. Al parecer dentro del Sabbath existen muchas facciones distintas. Por lo que veo, estos chupasangres están hechos un lío. Supongo que es el precio de una estructura jerárquica ancestral y quiero crear otra. Que la jerarquía, en el fondo, es lo único que conoces. Hay varias facciones de Sabbath que están en contraposición las unas de las otras, y con la camarilla, y entre ellos, yo qué sé, hasta con el reflejo del espejo, suponiendo que lo tengan. Por un lado tenemos la Mano Negra, porque tienes que ponerle un nombre chungo a una organización secreta de la que todos saben y eso hace que la teman como al hombre del saco. Son un grupo de comprometidos sectarios que normalmente no actúan juntos, sino que están infiltrados entre las manadas Sabbath en diversas posiciones. Son entrenados duramente por sus mentores y se les distingue por un tatuaje místico que portan en la mano. O sea, son tremendamente discretos. Y son dirigidos por los llamados serafines, que son una especie de alto consejo militar de la Mano Negra. Pobres bastardos. Y en otro lado, todo eso que os he dicho, de que estoy harto de la jerga eclesial, pues agarraos que vienen curvas. La Inquisición. Sí, señores, señoras, y quien narices esté escuchando esto, tienen una Inquisición. Qué bonito. Necesito otro trago. Con este tufo eclesial ya estoy empezando a oler incienso detrás de cada esquina, lo juro. Esta información puede ser interesante, sobre todo cuando tienes en cuenta que están ahí fuera y que en la noche todos parecen iguales. Y a lo mejor todo te lo parece, todos lo parecen, monstruos en la oscuridad. Y estos Sabbath puede que lo sean más. Son más monstruosos. Pero leyendo toda esta información os digo, los hay peores, de verdad. Y por eso hace falta que se comparta todo este conocimiento. Por eso leo y grabo siempre que puedo. Intento planificar cómo moverme con toda esta información y preparo mis movimientos. Ya me estoy liando otra vez. Vuelvo con esto. La Inquisición del Sabbath. Hasta el Sabbath parece tener miedo de algo y no es de los antediluvianos, ni a la camarilla, ni al puto Caín. No, es a los monstruos que ellos mismos han creado porque entre ellos mismos hay monstruos, si es que son tontos. Infernalistas. Adivinad a qué se dedican. Sí, a vender las galletitas de los Scouts. Exacto, son una manada de cabrones que se dedican a malmeter y a sacar partido por sí mismos siguiendo la estela de los pactos demoníacos. ¿Demonios? ¿Por qué no? Si hay vampiros. Pero ya nos ocuparemos de eso. Esto es un asco. La Inquisición, que son unos 30 más o menos, según los datos que tengo, han incrementado su número hasta dar vueltas en torno a esa cifra.
Son temidos hasta mearse encima. Tienen la capacidad de enjuiciar a cualquiera y acusarlo. Y una vez acusado, inocente o no, está vendido. Es decir, que lo van a matar. Y va a doler. Mucho. Luego hay otra cosa llamada la facción lealista. Sí, otra facción más, que podemos resumir como un montón de vampiretes con ideales de libertad, aquellos que llevaron a cabo la revuelta anarquista del siglo XV y que abogan por hacer lo que les sale de los colmillos a su santa voluntad. Vamos, un montón de capullos con ansias de liar la parda y poco más, pero que no se pueden menospreciar porque son muchos, y más cabreados con enjambre de avispas asesinas. En fin. Otras facciones menores. Vamos a ver, hay una miríada de facciones menores. Están los status quo, que no fueron fundados por una versión vampírica de Rosy Lancaster. No, son un grupo más conservador, la Sombra y Simise. Que detrás de los gritos de libertad del Sabbath son más realistas y saben que sí, que la libertad y tal, pero que la gran yihad está ahí y tiene el peligro de que con ellos o sin ellos continuar. Así que mejor estar atentos y a veces la jerarquía y los expertos son necesarios, por más que griten los lealistas. Los moderados son un grupo que afirma que el Código de Milán y el Pacto de Compra asfixian cada vez más, pero que luego no hacen mucho más que variar sus simpatías entre conservadores y lealistas, vamos, que están hechos un lío. Y por otro lado los ultraconservadores que, bueno, pues eso mismo. La yegena les muerde el culo y abogan por eliminar a los más débiles, una cosa que llaman monomancia. Y eso despierta las simpatías de los mano negra. Seguro que porque son bellísimas personas. Simise del viejo mundo. Son los que no se alinean directamente a favor del Sabbath y prefieren pudrirse en sus dominios soñando que los buenos tiempos antiguos eran mejores, pero nunca lo fueron. La sombra antitribu. Una de las peores espinitas que tienen clavados los hombres es sus antitribus, los que intentan eliminar cada vez que los localizan, aunque ello les cueste la mitad de la sangre del Sabbath. En fin. La Orden de San Blaise. Son unos Sabbath con un torcido sentido del humor que se dedica a infiltrarse en órdenes religiosas para disponer de un rebaño de creyentes bajo la excusa de que la fiesta de San Blas, bla bla bla, en una celebración del siglo XIV. Pero bueno, ya ellos, como si la iglesia no tuviera bastante con todo el follón de los curas, monjas sí, monjas no. En fin, hijos del dragón. Lo resumo. Simise que se dedican a hacer la puñeta a otro Simise. Donde la mayoría dice sí, ellos dicen que no. Y ala. Y de los infernalistas ya hemos hablado. Y seguro que vuelven a salir en todos estos datos. Estoy agotado de tanta mierda. Esto del Sabbath me saturo. Tienen más cosas como los ritae, pero eso lo trataremos en otro momento. Que ahora estoy ya bastante espeso y veo el amanecer allá a lo lejos, con las colinas heladas y una niebla que baja por ellas como un jodido sudario. Solo mencionaré una cosa que me parece importante. Es un apunte que tengo aquí registrado. Lo llaman la boldería. ¿Os acordáis eso que os dije de los vínculos y que los antiguos vinculaban a los más jóvenes y estas mierdas? Bueno, pues resulta que la boldería es un ritual por el que, resumiendo, en un cáliz de borde cortante los vampiros vierten su sangre y luego beben de él. Rompen el vínculo con el antiguo y se vinculan entre sí. Muy igualitario y todo. En las antiguas noches y en la camarilla tienen por costumbre vincular a los vampiros más jóvenes, como os he dicho, pero que la boldería esta del Sabbath hace que se protejan entre ellos y es como una especie de estatus o algo así. No hay vampiro bueno. El vampiro bueno es el vampiro muerto. Donde unos dicen seguir algo llamado la senda de la humanidad, como presume la camarilla, los Sabbath buscan otras sendas de iluminación, como las llaman, en un esfuerzo por entenderse. Pobrecitos, qué dura tiene que ser la vida de un chupóptero, volviendo a una mentalidad de 15 años. Se acercan unas motos, vaya ellas, no es mi problema. Mi problema es saber que existen. Os dije al principio que soy un estudioso de lo sobrenatural, y es verdad, lo estudiaba antes y lo estudio ahora, pero con distintas motivaciones. Algo habréis captado ya, no sois mi psicólogo. Me despido ya, estoy agotado y tengo cosas que hacer antes de retirarme.
Entre otras, estar atento a ver si los de las motos vienen a morderme el culo. Ay. Fin del Grimorio de Fronsac 03. Aquí estamos después del rato que Fronsac ha tenido esta tarde o noche, y pasamos a la mesa camilla con Lord Gideon, que ha tenido la amabilidad de prestarse para un buen rato de charla para este programa. Lord Gideon, buenas tardes. Muy buenas tardes, noche, nunca el sol, evidentemente. Gracias por ir aquí a la frecuencia. Gracias a vosotros. Para hablarnos de este juego de Vampiro la Mascarada. Recuerdo de tiempos de hace mucho, ¿eh? Sí. Y de muchísimas horas y partidas. La verdad es que es un juego que, por lo que he hablado con bastante gente, hay muchos que dejaron de jugar hace tiempo, pero todos lo recuerdan de una forma bastante entrañable. Se te aplica a ti también, ¿no? Sí, yo creo que en mi caso. Yo lo cogí un poco de rebote en un periodo de buscar juegos que cambiar. Sí. Me hicieron una jugarreta absoluta. Me llamaron un día diciéndome: oye, estamos pensando jugar a Vampiro, ¿te apuntas? Y cuando llegué me dijeron: por cierto, diriges tú. ¿Cómo? O sea, fue masterizada traición. Totalmente. Y a partir de ahí, pero es verdad que tuve muchísimos años, he llevado varias campañas, la más larga han sido 5 años, y es verdad que es un juego que acabó un poco pidiendo un descanso, pero sí, se le tiene un montón de anécdotas, un montón de morriña. Por lo que he visto del ambiente rolero, es cierto que cuando se empezó a jugar a Vampiro se empezó a lo bestia, o sea, todo el mundo jugaba a Vampiro, casi todo el mundo jugaba a Vampiro, y jugaban partidas muy largas, daba para crónicas muy largas, ¿no? Y coincide mucha gente en eso. Sí, yo creo que Vampiro, precisamente por cómo estaba orquestado, por el tema de la ciudad, por el tema de todo, lo que pedía era campañas, evidentemente, y campañas que te permitían generar un montón de vida dentro de la ciudad. Entonces llevó a, tanto en vivo como en mesa, aquí en Málaga, que es donde estamos, dio un movimiento de vivo realmente bestial, ¿eh? Sí, hubo un movimiento muy muy grande, vamos, a nivel de concentrar a la gente. Bueno, paso con la tanda de preguntas, a ver si te las has preparado o no, o me las respondes directamente. La primera que tengo, que no atañe directamente a Vampiro, es por poner un poco en situación. ¿Cómo empezaste en el mundo del rol? ¿Tú te acuerdas de una serie que se llamaba Las Chicas de Oro? Que decía, ven ese año, pues vete para atrás. Hace 32 añitos. Toma ya de aquello. Este mes cumplo 32 años en aquello. Yo tenía 14 añitos y veía un grupo de colegas que habían empezado a jugar a la primera edición de Dungeons and Dragons. Sí. Y pasó lo típico, me dijeron, vente un día a ver. Evidentemente, el primer día que fui a ver no entendí nada, pensé que mis colegas estaban absolutamente zumbados.
hasta que pasé de vente a ver a decirme siéntate y juega. Y ya a partir de ahí fue amor a primera vista. Y desde entonces, o sea que hace ya llovido. Se inoculó el virus vampírico, el virus rolero, que diga. El virus rolero vampiro fue ya en Málaga. Sí. Yo vine de Ceuta, me vine a estudiar a Málaga y ya fue en Málaga después de la carrera, pero creo que en el año 97-98 empecé yo a jugar a vampiro. Uh-huh. No veas. Prácticamente reciente la entrada de Vampiro también en España, que llegó más o menos por esas fechas. Sí, aquí cuando empezó, en Málaga empezó los vivos de Málaga Sabbath. Sí. Yo apenas había jugado 2-3 partidas sueltas, no sabía lo que era el mundo de Vampiro, y varios amigos que eran máster en el vivo aquel me dijeron, vente, y ya a raíz de qué es Vampiro, estoy metido en un vivo, pues vamos a ponernos a curiosear, y ya me empecé a leer cosas y ya pasé a dirigir. Bueno, por lo que veo, yo empecé directamente masterizando, por lo que veo que tú entraste rápidamente también a masterizar, ¿no? Sí. Además, normalmente yo creo que normalmente los que estamos metidos en eso, en el tema de masterizar, nos pasa siempre que en el grupo somos 3-4 y nos vamos rotando los mismos 3-4. Sí. ¿Qué posición ha ocupado Vampiro la Mascarada en tu repertorio de juegos? Durante el tiempo que me enganchó fortísimo, yo creo que el más... Para mí siempre ha sido la fantasía medieval, es decir, el más alto. Pero llegué a un momento de darle una pausa, entró Vampiro comiéndoselo todo. Yo no hacía otra cosa que no fuera... empezaba a crear una ciudad, según estaba creando esa, creaba las de alrededor. De vez en cuando sigo encontrando libretas y libretas garabateadas con boli, historias de varias ciudades. Tuve una etapa muy fuerte de muchos grupos a la vez de Vampiro, porque además siempre me gustó crear crónicas entrelazadas y de dirigir a varios grupos a la vez. Varios grupos a la vez, o sea, eso es ambición. Además, Vampiro se presta a eso. Claro, y lo que está pasando en un grupo, lo que hagan unos jugadores, salpique a lo que están haciendo otros y cosas así. O sea, realmente crónicas entrelazadas, ¿no? Sí. La verdad es que Vampiro siempre se ha prestado a eso. También, como tiene un muy fuerte trasfondo político, de juego a nivel político, a nivel de ir mezclando. ¿Has sido de los que también ha mezclado los distintos juegos de Mundo de Tinieblas con tus partidas de Vampiro? Menos, porque te reconozco que me dio mucha pereza ponerme a leerme otros. Es decir, he tocado muy poco Hombre Lobo y los demás mundos apenas. Toqué Hombre Lobo por encima y manejaba Vampiro y pinceladas de Hombre Lobo. Sí. Hombre, lo que pasaba con Hombre Lobo es que con respecto a Vampiro estaba totalmente chetado, o sea, estaba rotísimo. Era un juego descompensado con Vampiro. Es que un hombre lobo normal y básico daba miedo. Sí, o sea, te lo desgraciaba todo. Pero es que yo creo que eso, para mí, yo decía con amigos que fue un error de Mundo de Tinieblas. Según fueron sacando mundos, fueron escalando en poder. Aparecieron los vampiros, aparecieron los hombres lobos que estaban un paso por encima, aparecieron los magos que estaban un paso por encima de los hombres lobos, y cuando empezabas a ver la cadena tú decías, por Dios, los vampiros son los más tristes de aquí. Sí, en el fondo dices, joder, ¿no? Porque luego tenemos también Changeling, que ese es el juego raro por antonomasia. Sí, los Changeling también eran gente con un poder bastante grande. Era bastante grande y luego también era un poco... si no estaba todo el grupo en sintonía, era un poco difícil de jugar por la diferencia entre los mundos de ensueño y mundo de realidad, ¿no? Y luego incluso el único sitio donde el vampiro tenía una cierta ventaja, que era dentro del mundo mortal, sacaron cazador. Sí. Y ya fue eso de balas, pues ya está. Pues venga, ahora también nos pegan los humanos. Sí, o sea, de repente fue la intromisión en plan Sammy Winchester. Ahora de repente todos los cazadores tenían unos dones y unas capacidades brutales, y de repente el vampiro, que tú empiezas el juego y te dicen que estás por encima de la cadena alimenticia,
y te llega un cazador, de cazador la venganza, y madre mía la que te puede dar. Sí, yo creo que, claro, como querían sorprender, según fueron subiendo el hype y no subiendo el nivel de poder, para que la gente dijera, pues si te ha flipado un Zimis, prepárate cuando cojas un Uctena, o prepárate cuando cojas un Ragabash, y luego ya hablaban de los magos, y tú decías, ya, pero es que cuando estás haciendo eso y miras para abajo, el Zimis es una caquita. Sí. Y luego ya tenemos Momia, que yo lo vi pasar sin pena ni gloria, pero es un juego que yo le tengo cariño, que me gustó. Yo lo tengo ahí, pero no me he atrevido nunca, ni el Estirpe de Oriente. El Estirpe de Oriente lo tengo y tiene unas idas de olla bastante gordas, la verdad. Y luego está Demonio la Caída, que fue el último que sacó Mundo de Tinieblas antes de empezar ya con Gehenna y la Hora del Juicio. Sí. Y Brave. Que nos queda para Brave. Sí, Brave es bastante anterior. Cerraron Mundo de Tinieblas con Demonio la Caída, que tampoco tuvo muchos suplementos, y a partir de ahí ya dijeron, vamos a resetearlo. Está el infausto vampiro el Requiem, que no existe. Yo tengo un problema para bien y para mal con Vampiro Requiem. El sistema me parecía maravilloso. Sí. Es decir, el sistema me parecía que era una revisión y agilización a todo lo que habían hecho con Vampiro, pero es que hicieron una cosa que es, vamos a cambiar el mundo, pero vamos a mantener el nombre. Mira, si lo vas a cambiar, cámbialo entero. Era como que muy raro. Cámbialo entero y cámbialo bien, porque de encontrarte a una línea de sangre Malkovian, tú dices, por favor. Efectivamente, y clanes que eran principales ahora en líneas de sangre de otros, y sí. Había cosas que no estaban mal pensadas. Ya te digo, las reglas agilizaban un montón. El hecho de hacer una sola tirada, no tener que hacer tiradas de ataque y luego tiradas de daño, que todos fueran una sola. Sí. Pero claro, era bastante, no sé, lo pensaron muy mal. Sí, yo creo en concreto luego con V5 han vuelto, es decir, V20 fue a retomar el antiguo y V5 han cambiado cosas, pero cogiendo el lore antiguo y continuándolo. Sí, V20 además es muy práctico para los que nos gustó segunda y tercera. Es muy práctico porque en un solo libro lo tienes prácticamente todo. Sí. Porque es verdad, hay que decir que segunda y tercera tenían 8 millones de suplementos. Para mí se pasaron. Es decir, yo le echaba en cara que se habían tirado tanto tiempo puteando Dungeons and Dragons con que era una máquina de suplementos, y decía, pero por Dios, si es que os falta el suplemento de sacaros moco en la noche. Es verdad, tienes toda la razón. Había muchos suplementos, recuerdo el de Mafia, recuerdo el de algunos de ellos, el de combate, que eran como, ¿para qué me estáis sacando esto? Cazador de demonios X. Sí. Lo tengo yo aquí. El de combate era rarísimo, porque además te incluía unas cartas de habilidades. Yo había algunos que te reconozco. Te reconozco como Master BT, y mis jugadores se cabraban mucho, porque eso de que los Kaitis tuvieran... Nos hemos pasado no sé cuánto tiempo diciendo, lo malo de llevar un Kaiti es que no tienen su disciplina. Pues le creamos una disciplina propia al Kaitis. Y encima era una chetada, que no sé si te acuerdas que era el kinetismo. Ostras, sí. Joder. Ostras, sí. Y entonces ya era el Kaitis, era el clan definitivo. No tienes problemas, no tienes servidumbres, y encima tienes una disciplina que es la leche. Sí, vamos. Y luego puedes elegir las otras dos. Pasaron de ser los marginados y el problema genético, digámoslo así, a nivel maldición, a de repente ser malas bestias. Claro, yo cuando dirigía, me acuerdo había jugadores que me decían, me quiero hacer un Kaitif, y yo tal y como empezaba en esa frase decía, no admito kinetismo. Bueno, entonces no. Digo, entonces vale. No. Digo, ya está todo dicho. Dentro de Vampiro, ¿prefieres mascarada, edad oscura o victoriana? Exactamente por el orden en que lo has dicho. Mascarada, para mí, la principal, luego edad oscura, y te reconozco que es que victoriana casi no la he catado. Entonces... A mí me la regalaron en un cumpleaños, le eché un ojo, hicimos un par de partidas y ahí se quedó.
Una pena, porque prometía, pero... Mascarada me encanta, porque me parece que todo lo sucio que tiene el mundo real, el mundo actual, da muchísimo juego. Edad Oscura me gusta mucho porque la fantasía me tira y todo lo medieval me tira, pero creo que ese punto oscuro que tiene Vampiro le pega al mundo actual mucho. Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Probaste el suplemento que sacaron, el fan suplemento, como yo digo, que sacó Alexander Weiss de Edad Romana? No. No he llegado a ver Roma en Vampiro. Ese lo jugué y era bastante divertido. Vamos a ver si podemos traer a Alexander Weiss y que nos comente cosillas. Vale, más cositas. Vale, voy a hacer la pausa técnica para... Y dentro de los juegos de rol, lo mismo a la inversa. ¿Tienes algún... Ay, no, perdona. Me he liado yo con un párrafo. ¿Tienes clanes favoritos dentro de Vampiro? Como jugador, absoluto. Yo decía que tengo alma brulla. Los brullas me pueden. Ese inconformismo, esa rebelión absoluta. Además, es que yo soy un fan de los perdedores. Siempre he pensado que los brullas son los perdedores. Se les considera tontos, brutos, rebeldes. Nadie les tiene casi en consideración. Son perros de presa que ladran. Entonces, a mí esa sensación de que nadie los tome tan en serio, porque los toreadores, los Ventrue, todos los clanes con cierto caché, los miran como un poco los protectores, llámalos los hippies del mundo de tinieblas. Sí, como comenté en el episodio con Angelus, a los brullas los pusieron como los malos moteros de las pelis de los 80. Totalmente. Y a mí precisamente esa sensación de perdedor de los Brulla me encantaba, y de los Gangrel te reconozco que me gusta mucho esa sensación de unión a la comunidad. Sí. Yo recuerdo un episodio en partida donde había un antiguo Gangrel que residía en el zoo porque no aguantaba estar entre personas. Estaba metido entre animales y se sentía un animal más. Pues mira, sí, la verdad es que a los Gangrel les va mucho ese rollo. Igual que los que están en los bordes de la ciudad, ¿no? No dentro del territorio lupino, pero justo en el límite. Y por supuesto los Nosferatu. Yo decía que se asemejan a mí, feos y cotillas. Es propio mío. Bien. ¿Alguna línea de sangre que te haya molado? No para llevarla como jugador. Me gustaban las hijas de Melpomene, me parecían muy interesantes en partida. Las hijas de la cacofonía. Esa, perdona, el Melpomene era la disciplina. Era la disci, sí. Sí. Me gustaban bastantes. Me parecían muy creepy. Creo que eran los Nagaraya los que se comían a la gente. Sí, los Nagaraya eran los caníbales, sí. Me parecían muy creepy para meterlo en la ciudad, generando mal rollo. Eso como máster. Sí. Como jugador no era tanto de llevar líneas. Me gustaban mucho los clanes principales. Sí. Bien. Y lo mismo a la inversa. ¿Tienes algún clan que sea menos favorito o que te guste menos a nivel juego, o el incluso de tenerlo tú en partida y decir, ay, qué pesado? Como jugador no me veo nada Ventrue, nada. Como máster me da un juego tremendo los Tremer, pero me parecen un clan dificilito para tenerlo como máster respecto al resto porque la gente tiende mucho a la extraoficialidad, y tú hay un jugador que te dicen hola, soy Tremer, y los jugadores ya están con la escopeta cargada mirándolo. Tienes toda la razón. ¿Por dónde me la vas a liar? Tienes toda la razón. De hecho, yo para sacarle punta, porque tenía muchas ganas de jugar con Tremer y mi grupo nunca dio para eso, propuse una partida de Tremer pura, o sea, desde dentro, ¿no? Y aquello fue una matanza. Es que ni entre ellos, vamos. Es que el problema es que al que le gusta mucho el Tremer es que viene a reventar. Normalmente, entonces
es un problema. Y cuando hay alguien que dice quiero hacerme un tremer en partida, ya tienes al resto de los jugadores diciendo preparaos que nos la va a liar. Sí. Y como máster he tenido sensaciones encontradas con los Malkavian. Es decir, sí, son un clan que me parecen súper interesantes cuando el jugador no lo usa como excusa para hacer el chorra, simplemente. Estoy de acuerdo. Es difícil encontrar un buen jugador de Malkavian, pero una vez que lo encuentras puede ser bastante creepy. Y dan un juego brutal y me parece, cuando hay un jugador bueno, de los mejores. Pero normalmente es un tipo de clan que se cogen muchos jugadores troll y que te hacen cosas como ¿qué estás haciendo? Me saco la churra y tú sí. es que estoy loco y tú no, tío, no, efectivamente. Yo cuando alguien me planteaba quiero llevar un Malkavian, lo primero que le preguntaba era ¿qué trastorno vas a tener? ¿Y qué sabes de ese trastorno? Porque no hablamos de hacer chorra, estamos hablando de un trastorno mental. Y te lo dejan muy claro en el manual. Mira, esto empalma con la siguiente pregunta. ¿Qué recursos, esto ya es pregunta de máster a máster, como quien diría, ¿qué recursos te gustan para invocar ese horror personal que menciona el juego? Vampiro se define como un juego de horror personal en el fondo. Yo soy muy de tocar tu entorno, es decir, a mí me encanta mucho porque al final el mundo de Vampiro, el mundo tan de secretos, hace que aunque por mucho que tú te agarres a tu entorno mortal para mantener esa humanidad, sea muy complicado vivir y ver, va viendo cómo se va cayendo, cómo se va rompiendo, cómo es duro. Entonces me gusta mucho, no sé exactamente si te refieres a eso. Sí, realmente es cómo explotas tú ese lado, ¿no? Del horror personal como un elemento más del juego, que en el fondo soy muy desagradable como máster, reconozco, es decir, soy de generar escenas muy desagradables y yo entro diciendo, cuando me siento en una mesa es lo que yo cuento aquí es parte de la partida. Jaime es otra persona, ¿vale? Sí. Jaime Lord Gideon es otra persona de puertas para afuera, pero yo soy muy literal, muy gráfico en las descripciones que doy, en parte de ese horror. Sí. En que si tengo que darte escenas donde tú digas, Jaime, tengo ganas de levantarme y partirte la cara, me estás dando un asquito. Entonces sí me gusta pinchar en ese sentido. Yeah. Pero claro, evidentemente eso es dentro de la partida y para que empatices y para ver si eso te remueve por dentro. Sí. Bien. Eso tú eres de los míos. Luego, con respecto al comportamiento del jugador, ¿los frena o frenabas? Porque me has dicho que hace tiempo que no juegas a Vampiro, pero ¿eres de los que frena al personaje cuando se empieza a subir a la parra? ¿O se ponen en plan soy un vampiro chetado machaca humanos? ¿O eres de los que les das cuerda y luego les dejas que enfrenten las consecuencias? A mí me gusta mucho más la segunda. Además, exactamente esa frase yo empezaba a dirigir diciendo haz lo que te dé la gana. Cuando me decía alguien puedo hacer, haz lo que te dé la gana. Todo acto tiene una consecuencia. Tenlo clarísimo. Sí. Que tú quieres ir haciendo el gamba por la calle, tú verás lo que vas a hacer. Pero evidentemente esto va a tener una consecuencia. Sí. Jugadores que no están acostumbrados a ti como máster, las primeras partidas dicen hasta que les empiezan a llover las consecuencias y entonces dices va a ser que voy a tener que echar el freno con lo que hago. Sí. Bien, eres de los míos. ¿Eres más narrativo o eres muy realista? Es decir, ¿piensas que el juego y el desarrollo de la trama pesa más que atenerse estrictamente a las reglas? No soy nada realista. Y eso es un problema. Es decir, además había muchas de ellas que me importaban más bien muy poco. Creía que había escenas, incluso interpretaciones de disciplina, que si me parecían apropiadas yo decía, tira, me parece perfecto. Y creo que más incluso que narrativo en eso, me considero muy interpretador. Sí. Me encanta que los jugadores interpreten, se metan, roleen, que no me digan lo típico de le digo,
No, lánzate. Bien, o sea, es que, a ver, Vampiro también se presta mucho a eso. Es un juego, dentro de los juegos de rol, es de los narrativos que te instan a que juegues con eso, con la interpretación, ¿no? Me mencionaste que tu crónica más larga, o una de las más largas, fue la de York, ¿no? 5 años de partida. 5 años, la ciudad británica de York en Inglaterra, y bueno, pues habrán pasado unos... Fijos se quedaron al final 4 o 5 jugadores, sí, y pasaron como 8 o 9, que fueron cruzando una cosa, y la verdad es que la ciudad se remodeló por completo, es decir, yo cogía el listado de PNJs que había en la ciudad, de cómo empezó a cómo, y de una a otra creo que quedaban 2 prácticamente. Gente que ha ido cayendo, ataques, muertes, desapariciones. Además de lo que has contado de las partidas cruzadas, ¿no? Claro, había veces que incluso en esas partidas cruzadas un grupo de jugadores la liaba pardísima, hacía algo, y cuando tenía efecto me llegaban los jugadores me diciendo, hay que ver qué cabrón eres, y tú pensando, no puedes decir que esto no lo has hecho tú, que esto es una hostia que les viene de otro lado, yo no he hecho nada, pero claro, no vas a descubrir a los otros jugadores diciéndole, no, yo no he sido. Bueno, pues nada, pues pensad lo que queráis. Está bien, ahí jugando con ellos. Está bien. Además en eso he tenido mucha suerte. Los jugadores en York en concreto, los jugadores que hubo se metieron mucho, lo vivieron mucho, dieron escenas chulísimas. Sí. Entonces, en eso como máster tengo que reconocer que he tenido mucha suerte. Esas son cosas que un máster realmente agradece, ¿no? Que los jugadores entren en ese mundo, que aunque nos lo dé el manual, tú también creas tu parte. Eres, digamos que el manual te da la arcilla y tú eres el alfarero, y ellos tienen que acabar entrando. Y cuando claro, pasan esas cosas... Tú me decías hace un momento que el manual tendía a ser narrativo, y yo decía, yo me he cansado de ver partidas que era, ¿qué viene el sábado? Combate y carros de dados. Cuando te encuentras un jugador que de repente se metía en ese error, se metía en empatizar, se metía como máster, era como, sí, gracias. Este es el mejor pago que le puedes dar a un máster, realmente. Estoy de acuerdo. Los máster hay veces que creamos las partidas con mucho cariño, incluso las partidas más perras y con más inquina, porque sabes que les va a doler. Aún así lo haces es un esfuerzo bastante grande el que haces creándola, como para que luego te hagan que salte por los aires, ¿no? Claro, incluso cuando al principio de partida sabes que tal PNJ hace una serie de cosas porque hay algo en su pasado y su historia, y alguien se molesta, no simplemente en pensar, hace esto porque es un capullo, en rascar y averiguar qué hay detrás, en asomar la cabeza, es como, gracias por asomarte más allá de lo que te presento delante, de molestarte en pensar, sí, hay algo detrás. ¿Cuál ha sido la partida más grande a nivel de cantidad de jugadores que has dirigido? Era muy chico, eso no cuenta. Necesitaba el dinero. Dirigía 18 jugadores en una mesa, En una mesa, digo, porque normalmente las partidas más grandes suelen ser en vivos. A ver, normalmente la más grande, esa fue un caso muy especial, y era una tarde y la gente empezó a apuntarse y decía, pues entrad, y daba igual, pero la más grande creo que han sido 8, habitual me refiero, sí. Y me agobia. Con los años he ido reduciendo y ahora propongo 4 y mi número mágico son 3. 3. Porque como me gusta mucho que los jugadores interpreten, puedo recrearme y que se recreen en una escena. Si son pocos, da igual que pierda unos 10 minutos, no es tanto problema. Sí. Bien. Pero 4, ahora mismo con el tiempo he ido reduciendo mucho. Ahora me muevo. Cuando monto eventos voy a 4, porque entiendo que mesas más pequeñas en entornos plan. Sí. Y cuando dirijo por mi cuenta, 4-3. 4-3. Sí, es un número muy bueno para hacer una mesa habitual, la verdad. Para hacer una mesa habitual es muy bueno ese número. Vale.
Y ahora toca un poquillo de momento autobombo, ¿no? ¿Qué estás jugando ahora? Pues me gustaría poder decir que algo Mundo de Tinieblas, pero no es cierto, o sea que... Bien, aquí es... A ver, hemos venido a hablar del libro, que no es mío, ni tuyo, es el libro de Vampiro, pero, hombre, a ver, es un espacio también, la frecuencia es un espacio abierto al rol, así que, ¿qué estás jugando ahora? A ver, ahora mismo estoy como máster, estoy dándole mucho bombo y testeando un mundo propio de fantasía en el que estoy trabajando, que quiero sacar a la luz. Sí. Que quiero sacar a venta incluso, que se llama Talesia. Es un mundo para Dungeons and Dragons, 5ª edición. Y llevo tiempo dándole vueltas, montando partidas. En concreto estoy montando partidas en un servidor de Discord. Y lo he llevado a eventos. Estoy trabajando, reescribiendo cosas que no me gustan, cambiando. Sí. Y en casi todo lo que llevo lo estoy llevando ahí. Y luego he llevado, como máster, luego lo que he llevado son partidas sueltas. Sí. Me apetece mucho probar una idea que tengo en la cabeza de un juego que ha sacado hace poco Gil Press, que se llama Hermanos de Sangre, que es rollo paramilitar. Y tengo parado una idea para volver a Inglaterra con V5 en Manchester. Oh, bien, bien. Vuelves al alma mater de Vampiro. Me gustaría, pero porque quiero leerme V5. Vi cosas de V5 que me gustaron mucho. Sí. Y empecé a... Como además a mí me encanta crear, aunque luego no salga, empecé a crear la ciudad, a generar PNJs, a ver cómo estaba articulado. Y yo dije, bueno, me lo tomaré con tiempo. Pero me gustaría abrir algo así. Muy bien, muy bien. Bueno, si alguien quiere probar Talesia, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde lo puede hacer? Pues mira, yo estoy ahora mismo, hay un servidor que se llama Triunvirato, es una asociación de aquí de Málaga, donde la gente se van colgando partidas y la gente se va apuntando. Yo estoy montando normalmente partidas semanales de Talesia, en concreto este domingo dirijo una de ellas, y luego en breve quiero empezar a llevar cosas ya más por mi cuenta, llevarlas a YouTube, para testear, que la gente las pueda ver. Y aparte talesia@gmail.com, si hay alguien interesado que me escriba sin problema ninguno, porque a mí evidentemente ahora mismo lo que me interesa es recabar feedback. Perfecto, lo pondré también en la descripción del podcast, ¿vale? Para que si alguien tiene intención, pues, de los 4 gatos que escuchen la frecuencia por ahora, pues que sepan dónde dirigirse. Lorguidio, muchísimas gracias por participar en esta tarde-noche, nunca de mañana, nunca al sol. Muchas gracias por participar, por contarnos tu experiencia con Vampiro Mascarada. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un abrazo enorme. Esto ha sido todo en esta ocasión en La Frecuencia. Dar las gracias a todos los artistas que cuelgan su música en yamendo.com, que es de donde la hemos extraído, así como la intro y el outro, que pertenecen a Whitechapel, y a partir de ahí también citaros en el próximo. También mencionaros que en este capítulo hemos utilizado la guía del Sabbat para complementar todos los conocimientos que, ampliado, como ya hemos dicho que venían, aparecían en el libro Vampiro la Mascarada, edición 20º aniversario. Esto ha sido todo y, de nuevo, os espero en La Frecuencia.